A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente. Porque las huellas que nos dejaron esta guerra son inmensas. El vacío que dejaron a nuestros hijos son demasiado. En mi caso, ver visto a mis hijos cómo lo mataron a él, cómo lo torturaron, todas las cosas que hicieron a él y más encima lo que ellos vivieron, mis hijos, es algo sin palabras. Yo puedo decir sí, los perdono, pero mis hijos nunca van a borrar que por ellos están sufriendo el doble, porque tal vez si estuviera el papá con ellos tuvieran un mejor vivir. ¿Por qué? Porque él luchara el día a día junto conmigo y tuviéramos nuestros hijos estables. No así. Mi hija no hubiera caído a la drogadicción. Primer punto, porque pues fundamental estar los dos, así sea para un regaño, le hace falta a esa persona. Sea guerrilla, sea paramilitares, quien lo haya matado, no van a llenar ese vacío. Mi hija, un día que estaba drogada y lloraba y decía: mami, maldigo 1000, 2000 veces a la guerrilla y a los paramilitares por haberme dejado sin mi papá, porque nos hace falta, porque yo nunca podré olvidar la sonrisa, el cariño, el amor de mi papá. Tiempo de restaurar, una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz, con el apoyo de la Unión Europea como parte del convenio con ICTJ y la producción de Javeriana Estéreo. Hoy presentamos Hijos del Conflicto. Crecer sin padres es la situación de muchos colombianos que fueron golpeados por la guerra. Son víctimas del conflicto armado, hijos o hijas de secuestrados, de desaparecidos, de mujeres que sufrieron violencia sexual, de hombres y mujeres asesinados en masacres. Somos hijos de la violencia. Mi nombre es Laura Charri. Soy hija del diputado Carlos Alberto Charri Quiroga, que hizo parte del grupo de secuestrados de la Asamblea del Valle del Cauca el pasado 11 de abril de 2002, cuando las FARC incursiona el centro de la ciudad de Cali con una amenaza de bomba, informando que debían evacuar el edificio. En ese momento, pues la gente se atemorizó muchísimo y empezó a evacuar el edificio, y fue allí cuando el grupo, disfrazado, por decirlo así, del ejército, se dispone pues a hacer la evacuación y a solicitarle a que los diputados debían ser evacuados por otra puerta. Fue así como los monta pues a una buseta por otra salida y logra pues subir 12 diputados y un personal pues de apoyo administrativo que alcanzó a estar en la buseta. Hay un video que las FARC mandó a las familias y pues a la opinión pública contando cómo fue el secuestro, cómo fue la planeación del secuestro y cómo fue la intervención pues de ese jueves. En el bus, el comandante, no sé quién puntualmente es quien informa que no se trata de una evacuación ni de ninguna bomba, sino que se trata de un secuestro. Esa modalidad tiene una particularidad, y es que la Asamblea, en representación de su presidente, había solicitado al Ministerio de Defensa seguridad. Con ello, pues habían hecho también una evacuación, un simulacro, y en ese simulacro constataba de que cada vez que se presentara alguna emergencia, la tercera brigada iba a ir por ellos en una buseta. Entonces, esa particularidad puntual, y ese fue como el modus operandi, que ellos llegaron en una buseta y solicitaron a los diputados, de acuerdo pues a las instrucciones previas, que se montaran en esa buseta porque los iban a llevar a la tercera brigada, pues para tenerlos a salvo. Cuando pues ya se cae pues toda la noticia y se informa que no es ninguna tercera brigada, sino que se trata de un secuestro, pues. Laura Charri no estaba en el lugar de los hechos, pero ha recorrido los pasos y recogido los relatos y las versiones de cómo ocurrió el secuestro de su padre. El caso 01 de la JEP se ocupa del secuestro durante el conflicto armado. De ese grave crimen quedaron muchos hijos e hijas a la espera de saber qué les pasó a sus padres, por qué
y quiénes los secuestraron. Como Laura, muchos de estos hijos e hijas tenían una corta edad cuando el conflicto les arrebató a sus padres. Mi nombre es Angie Daniela Arandia Ospina, tengo 27 años, soy hija de Gerardo Alberto Arandia Valentín. Él es geólogo, fue secuestrado el 20 de julio del 2000 en Manzanares, una vereda de Puerto Rico, Caquetá, cuando se encontraba trabajando. Desde ese entonces no hemos tenido una información clara o certera acerca de su paradero. Ya se cumplieron 21 años desde su búsqueda. Se han tocado todas las puertas, habidas y por haber. Mi mamá realizó 3 viajes diferentes a San Vicente del Caguán. Ella tuvo conversación como tal con Joaquín Gómez, preguntándole sobre el paradero de mi papá. Han ocurrido muchas cosas en donde pareciera que fuera a haber luz con respecto a saber algo de su paradero, pero por alguna razón todo queda varado. Y nosotros seguimos buscándolo. Mis abuelos, los papás de mi papá, mi abuelo murió hace 2 años y mi abuelito murió hace 11 años. Y ambos se fueron con la zozobra de no saber absolutamente nada del paradero de su hijo, de no poder conocer qué pasó con él, cómo se encontraba, qué había pasado, ¿sí? Y de las cosas que en este momento nos tienen en el proceso, en el caso 01, ante la JEP, es poder conocer qué pasó con él, ¿sí? Poder llegar a tener verdad, justicia, y pues obviamente no le deseamos que esto le ocurra absolutamente a nadie más, entonces que hayan realmente unas garantías de una no repetición de estos hechos. La Jurisdicción Especial para la Paz conoce el dolor de las víctimas. Los hijos e hijas de personas secuestradas crecieron en la incertidumbre y en la soledad. Muchos de ellos tuvieron que abrirse paso en la vida sin contar con el soporte, el cuidado y el afecto de quienes apenas mantienen el recuerdo. Su infancia y adolescencia estuvo marcada por la ausencia, por la búsqueda y la espera. Como niños, tuvieron que asomarse a la crudeza y la carga de una guerra que no buscaron. Carolina llorando. Carolina es mala para llorar, mi hija. Yo soy muy moco tendido, yo lloro muy fácil. Carolina decía, ese no es mi papá, porque una característica que tenía Julián en la ropa era que siempre usaba botas texanas. Él entraba a dictar sus clases y sonaban las botas. Ahí viene el ingeniero. Entonces la fiscal le dijo, ¿y usted cree que le iban a enterrar con unas botas texanas bien caras? Uno de los dolores que ha tenido mi hija. Y el otro porque Carolina no lloraba. Nosotros íbamos a tratamiento psicológico y nos apoyábamos de las instituciones y Carolina no lloraba. Yo sí, esto me ayuda a liberar. El otro dolor que tuvo mi hija fue cuando sucedió lo de Hidroituango, porque a Julián ya lo estaban llamando para la hidroeléctrica de Hidroituango. Y mi hija decía, si mi papá hubiera estado en Hidroituango no hubiera pasado lo que pasó, porque él era especializado en eso. El conflicto armado colombiano dejó víctimas en todo el territorio nacional. Muchas de esas víctimas, desde niños, fueron asumiendo una guerra que no era propia. Junto al secuestro, la desaparición forzada fue dejando a su paso muchos huérfanos que han tenido que enfrentar de manera abrupta realidades desconocidas. El silencio y el miedo les robaron la infancia. La Jurisdicción Especial para la Paz busca que sus historias sean escuchadas, reconocidas y tomadas en cuenta para que ocurra una transformación que garantice la justicia y la no repetición. Cuando eso pasó yo tenía 17 años. Mi nombre es Joveida Rosa Padilla Gómez, víctima de desaparición forzada en el departamento de Antioquia, límite Chocó, teniendo en mi familia 3 personas desaparecidas. Mi madre, quien era en ese entonces la progenitora y protectora y
y ama y padre de familia. Y posterior a ello, quien era mi compañero sentimental y un primo hermano. Ambos desaparecidos en fechas distintas, siendo la primera la de mi madre en el 1996. Posterior a ella fue desaparecido mi compañero sentimental en ese momento, en el 1997, en otro municipio de la subregión de Urabá. Y unos meses después, un primo hermano, siendo menor de edad. La pérdida de vínculos y la ruptura del tejido familiar deja huellas imborrables. La Jurisdicción Especial para la Paz investiga, juzga y sanciona para que las víctimas con familiares desaparecidos puedan rehacer sus proyectos de vida tras largos periodos de búsqueda, muchas veces acompañados de zozobra e incertidumbre. La desaparición forzada es un delito que la JEP investiga en cada uno de los 7 grandes casos a los que les ha dado prioridad. A través de ese conflicto tan trágico que nos tocó vivir en los límites de Antioquia y Chocó, donde fue desaparecida mi madre, pues tocó emigrar al municipio de Chigorodó, sola, sin apoyo y queriendo buscar ayuda, tocando puertas a ver de qué manera se podría sobrevivir después de algo tan triste. Pero entonces en ese municipio voy a tocar puertas para saber cómo podía yo denunciar que mi madre había sido desaparecida. Con mucho temor, porque cuando uno es nativo y propio del campo, del sector rural, es muy duro llegar a un municipio donde tú no conoces a nadie, con las manos vacías, llena de tristeza. Y fue cuando me dirigí a una oficina para preguntar cómo lo hacía. Pero después de haber salido de la oficina, a los minutos me alcanzaron unos hombres en una moto y me dijeron: oiga, negrita, es que usted sigue buscando mucho, también se va a perder. Entonces pues yo, aterrorizada, pues, llena de miedo, pues yo lo que hice fue bajar la mirada y decir: pues sí, entonces me voy a perder. Entonces lo que hice fue moverme para otro municipio y quedarme como más bien muy quieta, porque yo sabía que la desaparición de mi madre había sido forzada, que habían sido unos hombres armados que la habían llevado. Entonces, ante una situación tan delicada y ante un abandono estatal, lo llamo yo, porque eso se llama así, cuando el Estado debe ser garante de nuestros derechos y nosotros no podemos ni siquiera acudir a pedir auxilio, pues a cerrar la boca. Para la Jurisdicción Especial para la Paz, la reparación y la no repetición son 2 aspectos que buscan compensar el dolor de tantos hijos e hijas que quedaron huérfanos. Urabá es uno de los grandes casos territoriales a los que les ha dado prioridad la JEP. Allí la multiplicidad de graves crímenes cometidos por las FARC y la fuerza pública dejaron miles de historias como esta, en la que los hijos del conflicto se enfrentan a la búsqueda de sus seres queridos, a una institucionalidad que no siempre atiende sus necesidades. Yo estoy buscando a mi madre, pero hay personas que están buscando sus hermanos, sus tíos, sus hijos. Entonces eso, como víctima, sí, a uno lo pone como en una agonía, porque uno no quisiera irse de este mundo sin poder haber logrado el objetivo, porque todos nos vamos a morir, a todos nos va a llegar la hora, es la naturaleza de la vida, pero con la esperanza, sí, de uno poder cerrar ese ciclo, porque es que esos ciclos son necesarios para uno avanzar en la vida, para uno crecer, para que su salud mental de uno mejore. Porque sí, hay momentos en que se sienten vacíos en el alma, en el corazón. Hay momentos en que uno siente vacíos en la mente. Son momentos, como unas milésimas de segundo. Uno lo recuerda, uno se va al momento en el que ocurrieron los hechos, porque fueron demasiado dolorosos. Tú ver cómo arrastran o se te llevan a tu mamá unos hombres armados en medio de la selva, el río, o sea,
y tú escondido en una casa de tablas por la rendija viendo, o sea, eso es una cosa traumática. Es decir, que uno está hoy vivo y en este lugar es por la misericordia de Dios y por esa fe que uno mantiene para seguir buscando. Entonces son situaciones que a uno lo afectan muchísimo, lo afectan demasiado. Estamos en Tiempo de Restaurar, una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz con el apoyo de la Unión Europea como parte del convenio con ICTJ y la producción de Javeriana Estéreo. Fue así como en el mes de junio, sobre la madrugada, sonó el celular de mi mamá. Nunca pasaba eso. Y es una llamada de una de las esposas informándoles que el ANCOL había sacado un comunicado en el cual decían que habían muerto 11 de los 12 diputados y que había un sobreviviente y que era un fuego cruzado. Precisamente amanecer ese día era la ceremonia de grado del colegio. O sea, ya mi hermana se había graduado, esperábamos que conmigo iba a haber la esperanza de que él nos pudiera acompañar, pero pues no, ya los 15 habían pasado, muchos cumpleaños, muchas navidades solos, bueno, todas las fechas especiales que uno comparte en familia, la habíamos pues ya pasado y esperamos que esa fecha, pues, la esperanza. Lastimosamente el día de la ceremonia de graduación, que yo me graduaba como bachiller, recibimos la noticia de que habían sido asesinados 11 de los 12 diputados. Esperamos que amaneciera y nos dirigimos a la casa de Fabiola a esperar la confirmación o que fuera oficial la noticia de que los diputados sí habían sido asesinados. Sobre las 9:10 de la mañana logran pues contactarse con algún comandante de la guerrilla en el cual informa que es verdad la noticia y que habían sido asesinados. Con ello pues ya te podrás imaginar toda la tristeza, eso fue como, o sea, el último tiro en el corazón, porque pues nunca me esperé que fuera ese día de la ceremonia de mi grado. Entonces me tocó, obviamente fue muy fuerte, para mí siempre era muy fuerte ver las pruebas de supervivencia que en su mayoría en su totalidad fueron videos. Entonces nos reuníamos siempre en la casa de Fabiola a ver pues las 12 pruebas y era muy fuerte, eso me generaba mucho impacto y yo me desmayaba. Efectivamente eso me pasó el día que recibí la noticia y me tuvieron que llevar a la clínica. Me llevaron a la clínica, bueno, me pudieron pues sobreponer y luego me tocó pararme, irme a poner el vestido e ir a la ceremonia. Digamos que era como algo que tenía que hacer con la frente en alto, tenía que irme a presentar porque pues era igual un logro que yo había hecho y también una promesa pues de cumplirle a mi papá estudiar, que era lo único que nos pedía a nosotros, estudiar, estudien, nunca dejen de estudiar porque es lo único que nosotros como padres les vamos a dejar a ustedes y que es la única manera de salir adelante en este país. Entonces era cumplir el primer logro. Nosotros enterramos a mi papá aquí en Cali, en la salida Cali por Jamundí, y ahí pues hicimos pues el entierro. Ya luego nos devolvimos a casa y pues la vida continuó. Muchos de los hijos e hijas que han sido víctimas del conflicto armado buscan reivindicar la memoria de sus padres. De una u otra manera toman fuerza para reconstruirse y seguir su camino. El país entero vivió un conflicto armado que terminó tocando a todos los sectores sociales. Por eso las maneras de continuar han sido distintas. Desde el 2017 vengo liderando los actos conmemorativos en el marco del aniversario pues, del 18 de junio, que fue la fecha en la cual, de acuerdo con la información de las FARC, es que fueron asesinados los 11 diputados. En los 10 años surgió la idea a mí de poner los cuadros, no sé si ustedes han ido a la asamblea, en el recinto de sesiones de los diputados reposan los cuadros de los diputados, de los 11 diputados, y reposa el cuadro del policía que murió ese día degollado por las FARC al darse cuenta que no era el ejército sino que era la guerrilla. Entonces reposan 12 cuadros, los 11 diputados y el policía. Los cuadros en sepia. ¿Por qué no reposa el cuadro de Sigifredo? Pues porque Sigifredo es
la esperanza de ese hecho, o sea, él sigue en vida y digamos que no le vamos a poner ahí con todos los muertos, ¿sí? Porque él está vivo, o sea, él no hay que conmemorarlo, a él hay que homenajearlo porque está vivo. Entonces a él se le entregó un cuadro a color y se le entregó para que lo llevara a su casa y lo tiene en su casa. Posteriormente se trabaja entonces con el Centro Nacional de Memoria Histórica en la realización de un cortometraje y de una galería itinerante y de un libro. El libro cuenta la reconstrucción de los hechos, de cómo sucedieron. Básicamente estuvo acompañado pues de la narración de los familiares pues de cada uno de los diputados, que contaban cómo era, quién era él, aparte de ser pues una figura política que había detrás de, por ejemplo, de mi papá Carlos Alberto Charri y de todos los diputados. Hoy soy delegada de desaparición forzada en el departamento de Antioquia, en la mesa de víctimas. Soy una de las 2 delegadas. Y en apartado, una de las coordinadoras de la mesa de víctimas. Y represento ese hecho victimizante. Pero como víctima de desaparición forzada, como víctima, me he puesto en la tarea de acercarme a las familias. Porque cuando alguien tiene un dolor o una situación que se asemeja a lo que tú tienes, hay una familiaridad, hay un nivel de confianza y hay algo que a ti te permite acercarte a esa persona. Cuando digo acercarte a esa persona, es de pronto conocer su situación, conocer su proceso, saber cómo le ayuda a uno a una persona. Explicarle a una víctima de desaparición forzada igual a uno que esto es un hecho victimizante que no prescribe, que porque ocurrió en tal año, no, esto no prescribe, la denuncia igual se puede seguir haciendo. Las organizaciones de víctimas se convierten en redes de apoyo. En ellas las víctimas encuentran soporte jurídico y también emocional. La solidaridad y la comunicación contribuyen a aliviar el sufrimiento. De esas organizaciones llegan a la JEP los informes en los que las víctimas dan cuenta de cómo vivieron el conflicto. Al mes de octubre de 2021, la JEP ha recibido 434 informes de organizaciones de víctimas e instituciones del Estado. Estos informes permiten que la JEP investigue y contraste los testimonios de las víctimas con las versiones de los comparecientes. Entonces uno tiene la esperanza allí que esos informes son fundamentales para el proceso de las familias y para que todo un país sepa en realidad qué fue lo que ocurrió dentro del marco del conflicto interno colombiano. Porque es que esos informes revelan la ocurrencia de los hechos en todo el territorio. Entonces para nosotros sí es una gran expectativa. Uno dijera que ese informe es esa luz de esperanza que tenemos en el corazón, viva ahí, esperando respuestas. Y no tienen que ser necesariamente bonitas, porque hay respuestas que duelen, porque ahí van a haber verdades que se van a saber. Todo en la vida se tiene que saber. Y es así como se van sabiendo las cosas. Las víctimas acreditadas ante la JEP adquieren varios derechos. Entre ellos, asistir a las audiencias de los comparecientes y a hacer observaciones a las versiones que ellos presenten. Pero sí, es una oportunidad que vamos a tener las familias. Y digo vamos porque yo sé que eso va a ocurrir. Entonces, también esa participación de nosotros como familiares en esas audiencias nos van a liberar a nosotros de una carga emocional que tenemos en nuestros hombros. Porque una cosa es usted antes de saber la verdad y otra cosa es sin saber absolutamente nada. O saber solo lo que usted vio, lo que usted percibió. Pero después de un trabajo tan grande como son los resultados después de esos informes, van a salir a relucir a la luz pública muchas cosas que son necesarias para uno poder seguir viviendo. Y cuando digo seguir viviendo, es seguir viviendo con un poco más de tranquilidad, porque saber las cosas sí alivia el alma. El compromiso de la Jurisdicción Especial para la Paz es investigar, juzgar y sancionar los más graves crímenes cometidos durante el conflicto armado. Así se espera que los hijos y las hijas de ese conflicto puedan ser los hijos y las hijas de una paz estable y duradera.
Son muchas las generaciones que han sufrido el conflicto armado. Haber llegado a un acuerdo de paz tras más de 50 años de violencia amerita que la sociedad y el Estado vuelvan su mirada hacia quienes aún esperan construir un proyecto de vida. Que no se rindan. Que no se rindan, porque en el momento que nosotros nos paramos en el camino, nos detenemos a mirar hacia atrás, vamos a perder toda esa motivación que hoy ya tenemos. Tenemos que mirar esas oportunidades que hoy Dios ha puesto en nuestros caminos, esas personas comprometidas que tienen para acompañarnos, para apoyarnos. Decirles que la llegada de la Jurisdicción Especial para la Paz a nuestras vidas genera un cambio, pero genera un cambio positivo, genera un cambio que nos va a ayudar, que nos va a formar, que nos va a llevar a una verdad que necesitamos para nosotros superar ese dolor que nos tiene el alma encogida. Y que si bien por algo ocurren las cosas en la vida, nosotros somos los llamados a continuar. Porque no podemos permitir tapando el sol con la mano, no podemos seguir diciendo aquí no pasó nada, no, aquí ocurrieron unas acciones que nos perjudicaron y entonces es aquí la oportunidad de darle a conocer el mundo entero, el proceso, lo que se está haciendo y los resultados que se van a obtener para todas las familias. Muchas gracias. Tiempo de restaurar, una serie de la Jurisdicción Especial para la Paz con el apoyo de la Unión Europea como parte del convenio con ICTJ y la producción de Javeriana Estéreo. A esta hora te conectas a una sola radio. Este es el sistema de emisoras Onda Digital en Colombia. Radio virtual, hecha por jóvenes, pensada por universitarios. Sistema de estaciones Onda Digital, un concepto diferente.